Shabbat Shalom, el Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su ley. Shabbat Shalom a todos. Buenas noches. Boker Tov. Shabbat Shalom a todos en todas partes en donde nos están sintonizando. En este momento ha llegado el momento más especial, valga la redundancia, en este día, en este Erev Shabbat, el día más importante de la semana, el Shabbat. Para mí es un gozo el poder estar aquí frente a todos ustedes, como cada semana, para después de darle la bienvenida a este Shabbat en familia. Ahora nos sentamos para recibir la porción de esta semana. Es un gozo inmenso, una felicidad enorme, que cada Shabbat entra a nuestra vida y le damos gracias al Eterno por habernos puesto todas estas cosas en nuestro camino. De verdad, yo me siento muy agradecido de parte del Eterno, porque después que uno se pone a analizar todo lo que uno ha pasado, y uno le da un poquito para atrás a la vida de uno, y uno piensa en el lugar en donde uno estaba y en el lugar en donde el Eterno ha llevado a uno, solamente puedo decir gracias. Todá Rabá Avinu Malkeinu. Mi familia y yo estamos agradecidos del Padre Eterno por esta gran oportunidad que nos ha dado de poder estar conociendo todo esto. Siempre yo le digo, amados hermanos, que si en el camino de la fe existiese otra cosa más fuerte que esto, ya yo lo estuviera buscando. Porque después de estar más de 18 años analizando todo concepto teológico y no dar con el punto clave con el que di al llegar aquí a mis raíces, puedo decirle con toda sinceridad que si esto no fuera la verdad, yo lo estuviera buscando. Pero cada ser humano sabe lo que anda buscando. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y hay algo interesante que le puedo decir yo en esta experiencia. La vida nos enseña que el tiempo tiene la razón para todo. Por eso yo siempre le digo a las personas, no se empeñe en demostrar lo que usted es, porque es el tiempo que se va a encargar de revelar lo que es.
No te empeñes en demostrar lo que eres, porque el tiempo se va a encargar de demostrar, de revelar lo que eres. No hay que impacientarse. Y toda persona que conoce del Creador, sin importar el nombre, muchas veces, aún estando inmerso en tantas cosas, cuando uno tiene una relación, que uno es una persona que se dedica a lo espiritual, a buscar la voluntad del Eterno, el Eterno en donde quiera que usted está, le va a mostrar cuál es su voluntad. Si usted conoce del Eterno. Si usted no conoce del Eterno, usted nunca va a conocer la verdad. ¿Por qué yo digo todas estas cosas? Porque cada día más yo me doy cuenta en la verdad en la que estamos y quiénes están en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torá. No es mi verdad, es la Torá. Esta Torá sagrada, eterna, que fue dada a Israel, que sé que para poder conocer la profundidad hay que tener un llamado. Y lamentablemente, el que no tiene llamado, pueda que tenga llamado, pero por algo el Mashiach dijo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Palabras textuales del Mashiach. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en este canal frente a todos ustedes, le doy gracias al Eterno. Le doy muchas gracias al Eterno por este privilegio enorme que me da. Y me siento con una satisfacción enorme. Siento que mi alma verdaderamente descansa y puedo decir con toda seguridad que Yud Hei Bat Hei es mi capitán. La Torá, mi brújula. Yeshua, mi faro de luz. Y Jerusalén, nuestro destino. No hay más nada que buscar. No hay otro camino que andar. Todo aquel que no se ha topado con ese punto en su alma, pues debe de procurar conocer al Creador, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Él le va a mostrar cuál es el camino. Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos. En este día, amados hermanos, tenemos la parashá 49. La parashá Kititze. Kititze significa cuando salgas. ¿Y por qué estudiamos la parashá toda la semana en un ciclo que no termina? Porque esa es nuestra constitución. Y como es nuestra constitución, tenemos que estudiarla día tras día para poder cumplir los mandamientos del Eterno. Esta parashá Kititze se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 21, Devarim, en hebreo Devarim, capítulo 21, a partir del versículo 10 hasta el capítulo 25, verso 19. La Haftará se encuentra en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. Pero vamos a ver las aliyá que componen esta parashá para que mañana, cuando estemos dando el servicio vía Zoom con todos nuestros amados hermanos en todas las naciones, ustedes puedan tener ahí todo este material. Mire, la primera aliyá se encuentra en el capítulo 21, del 10 al 21. Aliyá número 2, capítulo 21, desde el verso 22 hasta el capítulo 22, verso 7. Aliyá número 3, capítulo 22, desde el verso 8 hasta el capítulo 23, verso 6.
Aliyah número 4, capítulo 23, desde el verso 7 hasta el capítulo 23, verso 24. Aliyah número 5, capítulo 23, desde el verso 25 hasta el capítulo 24, verso 4. Aliyah número 6 del capítulo 24, verso 5 al 13. Aliyah número 7, capítulo 24, desde el verso 14 hasta el capítulo 25, verso 19. La Haftará, Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. El primer verso de la parashá dice: y traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Dice el texto que si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y se deje crecer sus uñas para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico agradable, el proceso matrimonial seguirá. Entonces, en esta parashá, nosotros tenemos varios elementos que tenemos que abordar. El primero es lo que ya hemos hablado. Cuando salga, cuando salga, es una misiva del Eterno a Israel, el pueblo escogido, para cuando vayan a hacer guerra y tomen prisioneras. Le dio esta característica para que este procedimiento, si van a la guerra, siempre que hay guerra, hay muertos, cautivos, prisioneros y prisioneras. Aunque ya sabemos que en el Israel moderno de hoy, esto no se usa, porque el Israel moderno de hoy, el ejército de Israel hoy en día, no hace conquistas en ningún lugar. Y básicamente esos tiempos ya pasaron. El ejército de Israel, el FDI, como se dice, que está compuesto de más de 700,000 miembros, básicamente es un ejército que se dedica a la autodefensa, pero no a la conquista. Ya esos tiempos de conquista, básicamente ningún imperio hoy en día está haciendo conquista. Pero para ese tiempo, en ese tiempo en que Israel se estaba formando como nación en el desierto, el Eterno le dio esta pauta al pueblo para que si había alguna persona que iba a ser cautiva de esos pueblos, le dio esta pauta. Por eso la parashá se llama Ki Tikseh, cuando salgas a la guerra. ¿Por qué fue dado este mandamiento? Bueno, porque sabemos que se trata de formar a un pueblo. Israel iba a entrar a poseer una tierra que se le dio. ¿Quién se la dio? El Eterno se la dio. Yo no puedo discutir con eso. Yo no puedo pelear con eso. Si el Eterno eligió a Israel, como dice la Escritura, porque yo fui que te elegí a ti y no ustedes a mí. Si fue el Eterno que eligió a Israel y es en su palabra que lo dice, ¿quién soy yo para negar o para dudar de eso? Y le dio pautas claras. Usted podrá tener toda su concepción personal en la que usted tiene derecho, pero yo creo que si fue el Eterno que habló a Moshe, yo lo creo, porque eso es lo que está en la Escritura. Esa Escritura
que de todos los dioses paganos, todas las naciones paganas, mire, los egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos y otras culturas, cuando usted busca el contexto de las sagradas escrituras de esos pueblos, ninguno de esos pueblos se ha universalizado esa escritura, porque el Dios de esos pueblos nunca le dieron escritura a esos pueblos. El libro que Apis le dio a los egipcios es el libro de los muertos. El libro que Marduk le dio a los babilónicos, hasta el momento yo no sé cuál es. Se habla del Código Hammurabi, pero el Código Hammurabi no es un libro sagrado, es un código de leyes. En la cultura romana tampoco escucho que el dios romano y su cantidad de dioses no le dieron escritura sagrada tampoco a los romanos. Y los griegos, lo único sagrado que tenían es la Ilíada de Homero. Entonces, ¿cuál es el único pueblo al cual se le dio una escritura al pueblo de Israel? ¿Y cuál fue la escritura que se ha universalizado? Esa Torá que la convirtieron en una Biblia. Y todas las naciones del mundo que dicen creer en un Dios, la escritura que usan es la escritura que se le dio a Israel. Entonces, definitivamente hay un problema aquí que tenemos que aclarar. Las cosas que fueron dadas a Israel no fue que fueron dadas a otro pueblo, porque por eso dice la escritura, habla a los hijos de Israel. No es mi culpa que si los demás pueblos no tienen escritura, no es culpa mía. Porque cada pueblo que le sirve a su Dios debe de exigirle a su Dios que le dé escritura. Al pueblo de Israel, Yud Hei Vav Hei le dio su escritura. Ahora, esa escritura, así dice la historia, así dice la arqueología, esa escritura que fue dada a Israel fue universalizada. Y las demás naciones que sirven a sus dioses la pusieron como fundamento a su fe. De modo que las naciones paganas tomaron la escritura hebrea para entonces crear su propia fe y tomar la escritura hebrea como fundamento de su fe del Dios que a ellos les sirven. Y por eso es que tenemos el problema hoy en día. Los romanos tomaron esta escritura, como lo digo yo, tan simple como llevo tantos años hablándolo. La escritura que Moshe recibió en Har Sinaí cayó en manos de los griegos y los griegos hicieron de ella una filosofía. Los romanos hicieron el dogma. Europa hizo una empresa y América Latina un negocio lucrativo. Supuestamente las tres religiones principales que se desprenden de Abraham, el Islam tiene su código de leyes, que es el Corán, pero el cristianismo no tiene código de leyes, sino que ha agarrado la escritura judía y la convirtió y la acuñó a como ellos quisieron. Y cuando tocamos el tema de Yeshua, Yeshua era judío. Independientemente de que Yeshua estaba en contra de lo que es la tradición, pero Yeshua era judío. Yeshua, el Salvador, era judío. Yeshua no era cristiano. Yeshua nunca conoció una iglesia cristiana, ni fundó tampoco una religión llamada cristianismo.
Entonces, por eso es que hay que tener estas cosas claras. Porque si algo yo me he dedicado en todos estos años es precisamente analizar el contexto de las religiones. Por otro lado, tenemos las religiones orientales, occidentales. Siddhartha Gautama, alias Buda. Todo el que quiera irse para donde Buda, vaya a sus meditaciones trascendentales, vaya a aprenderse a salir del cuerpo, a flotar en el espacio, porque esa es la religión de Buda. Usted que cree en la reencarnación, siga creyendo en la reencarnación, que usted va a reencarnar en un ave, un perro, un gato, lo que sea. Si usted de lo que cree que usted va a resucitar en el paraíso y que usted va a resucitar sin importar la forma que usted viva, también usted lo puede creer, porque las creencias son subjetivas. Ahora, a la hora de hablar de promesa de salvación, usted no me puede hablar de promesa de salvación sin hablarme de la Torá y sin hablarme de la Escritura, porque esta Taná que está aquí no es lo mismo una Biblia. Entonces, el Eterno le dio a Israel cosas claras. Que usted no la quiere aceptar, problema suyo. Pero eso está ahí. Todas las religiones, mire, todas las religiones que se desprenden, que utilizan la Biblia como estructura, tienen que ir a Israel. Y cada vez que hablen, tienen que hablar de Israel. Y cada vez que se mencionen, tienen que mencionar a Israel. Tienen que mencionar a los judíos, tienen que mencionar a Israel, tienen que mencionar a Jerusalén, tienen que mencionar a Abraham. Habrán otras religiones por ahí que cada cual, conforme a su creencia, el Eterno se ha de manifestar. Pero la elección de Israel fue para dirigir a la humanidad. E Israel, debido a su desobediencia, tuvo su castigo. Entonces, todas estas cosas, el Eterno se las dio al Israel del desierto. Le dijo, cuando salgas a la guerra, ya no se toma mujeres prisioneras. Eso no se usa, ya eso no se usa. Porque sabemos que la transculturización se ha metido en todos los lugares. Ahora, el judaísmo, que es una religión, tiene su estructura, tiene su base, tiene sus requisitos. Y todo aquel que quiere incursionar en el judaísmo tiene que sujetarse a los parámetros del judaísmo. Las raíces hebreas, aunque mucha gente lo quiere llamar religión, esto no es una religión. Porque una religión tiene que tener una estructura piramidal. Y aquí no hay estructura piramidal. Aquí hay estudio de la Torá, estudiar y poner en práctica. Tampoco es judaizar. Y yo le digo la verdad, me hubiese gustado mejor que me judaicen antes de que me paganicen. Porque sencillamente esto es para el que quiere. Usted quiere, estudie. Usted no quiere, siga su camino. Que ya en todos los años que yo tengo, no son 2 ni 3 la gente que yo he venir, entrar e irse. Y yo sigo en el mismito lugar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé quién me llamó, a qué me llamó, cómo me llamó, por qué me llamó. Y eso es lo que me mantiene aquí. Y usted me va a ver llenarme de canas y morir y a la tumba viejo. Y seguiré diciendo lo mismo. Porque no hay más nada que hacer. No hay otra cosa. Entonces, al Israel se lo dijo. Le dice tocante a eso, mira, el primer hijo que tú tengas con esa mujer,
no puede ser un primogénito, sino que esa mujer no puede ser. El hijo de esa mujer no puede ser un primogénito. Porque prácticamente esta mujer es de un país extranjero, lo cual está prohibido casarse con mujeres extranjeras. Normalmente las mujeres extranjeras tienen costumbres paganas. ¿Por qué? Porque todo pueblo tiene su cultura. La gente que dice, yo soy dominicano. Bueno, aquí hay una cultura religiosa. ¿Y cuál es la cultura religiosa de aquí? Pagana. ¿Y qué es lo que dice la Escritura sagrada? Que no podemos estar adorando ídolos. Entonces, cada pueblo tiene su raíz. Y cada pueblo tiene su cultura. Y si usted se quiere sumar a cualquiera de esos pueblos, usted tiene que hacerse uno con ese pueblo. Porque de lo contrario, usted va a ser un híbrido. Sea lo que sea, después que usted nació en esta sociedad, usted tiene que hacerse uno. No importa al pueblo que usted se quiera añadir, usted se tiene que hacer uno con ese pueblo. Y tiene que asumir las tradiciones de ese pueblo, la creencia de ese pueblo, porque de lo contrario usted no pertenece a eso. De modo que cuando una gente me habla a mí de judaizar, yo le pregunto, ¿qué es peor? ¿Judaizar o cristianizar? Entonces a Israel le dieron las cosas claras y le dijeron las cosas claras. Tercer lugar, la parashá habla del hijo terco. Pero antes de yo ampliar en este concepto de lo que son los otros elementos que habla la parashá, Deuteronomio 24:1 dice que si un hombre se casa con una mujer y vive con ella, y acontece que ella no haya gracia ante sus ojos, pues se encontró en ella algo abominable, le escribirá un documento de divorcio y se lo entregará en la mano y hará salir de su casa. Aquí la parashá habla del concepto del matrimonio. Algo que le cuesta mucho por estudiar a mucha gente, el matrimonio a partir de la perspectiva judía. Todas las culturas tienen cosas que son, ¿verdad?, paralelas. Por ejemplo, el nacimiento, si usted lo ve desde el aspecto cultural, a través del aspecto cultural, el nacimiento en diversas culturas es diferente. Cuando el niño tiene 12 años o 13 años, la niña es diferente. Los 18 años es diferente, la adultez es diferente, la vejez es diferente, la muerte es diferente, según la cultura que usted elija. Cuando usted ve estos elementos a través del aspecto cultural, usted va a ver la diferencia que hay entre esas cosas, que tiene que ver, dicho sea de paso, con la evolución del hombre como sociedad y el tema de la antropología. Entonces, las reglas básicas son familiares para la mayoría de la gente. El esposo, en el caso del judaísmo, del judío, debe de escribir un documento de divorcio y dárselo a la mujer para que ella sea considerada una mujer libre nuevamente ante los ojos de la Torá. Es decir, si un hombre se casa con una mujer y encuentra que esa mujer no es lo que ella dijo y se casó bajo el rito de la ley judía, el hombre le puede dar carta de divorcio a esa mujer. Entonces, el esposo escribe ese documento de divorcio, porque por eso el matrimonio judío tiene varios niveles. El matrimonio occidental solamente tiene un solo, que es un contrato. Es un contrato, es un acuerdo entre dos personas y ya van a donde un juez dice, acepto esto, y firman un certificado, ya están casados. Porque lo que se hace en la iglesia es una liturgia. Entonces,
En el matrimonio judío no es así. El matrimonio judío existen 3 elementos. 2 de ellos es la ketubá y otro es la jupá, bajo la halajá judía. Entonces, el esposo debe, si un hombre se casa con una mujer y esa mujer, él nota que no, por ejemplo, vamos a poner un caso, que no es virgen. El esposo escribe un documento de divorcio y se lo da a la mujer para que ella sea considerada una mujer libre nuevamente ante los ojos de la Torá. Ese hombre le dio un get, un divorcio. Si el paradero del esposo es desconocido y si es mentalmente incompetente o simplemente no quiere darle el documento de divorcio o get, la mujer quedará atrapada en un estatus especial llamado aguná, que eso fue de lo que Mashiach dijo. Que cuando un hombre repudia a su mujer y no le da el get y esa mujer se casa con otro, todavía está anclada en ese otro hombre. El que se casa con la repudiada peca, claro, porque esa mujer todavía está afiliada al primer hombre, porque no le ha dado el get y por eso es llamado aguná. Entonces, se preguntan algunos rabinos, ¿cómo puede la Torá discriminar en contra de las mujeres de esa manera? Dejándola desamparada e indefensa, sujeta a la misericordia de su marido, precisamente en lo que respecta al divorcio. Muchos hombres que en vez de darle divorcio a esa mujer, lo que quieren es sujetarla. Entonces, la situación que tiende a sacar a la luz la característica más crueles de los seres humanos, el desafortunado resultado de esta ley es que los maridos de mala calaña no están dispuestos a dejar ir a sus esposas y la pueden dejar encerrada en una situación intolerable de forma indefinida. Mientras que otros pueden usar su ventaja de forma inescrupulosa para exigir un rescate al cambio del get. Es decir, otros dicen, no, tú quieres el divorcio, págame. Y entonces la esposa le paga, el esposo le da su get y se divorció. Ya esa mujer está libre, se puede casar con cualquiera. Sin embargo, el cristianismo nunca ha entendido eso porque no ha comprendido el concepto del matrimonio según el judaísmo, según la halajá, la ley judía. Esos matrimonios civiles que se hacen por ahí son contratos, no están amparados bajo ninguna situación halágica. Por eso, 2 personas que van y se van ante un juez civil y lo casa, eso se puede disolver. ¿Por qué? Porque eso fue un juez civil. La liturgia que se hizo en la iglesia tampoco tiene autoridad para decir que no se pueden divorciar. Y entonces, ¿en dónde dejamos el tema de Dios? Bueno, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, como dice la gente. Pero es que inmediatamente un hombre infringe el principio más elemental en una relación, que es el amor. No hay nada que buscar. En el momento indicado que una mujer infringe el acto más sagrado, que es el amor por el cual juraron ante el Creador, y lo rompió, ya eso no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque a lo que la gente le debe de temer, que es al Eterno, no le teme. Mucho menos va a temer a un contrato. Entonces debemos señalar que el resultado de estos horribles escenarios proviene del hecho de que las cortes de Torá no tienen ningún poder para implementar sus determinaciones hoy en día. De acuerdo a la ley de la Torá, una esposa siempre tiene el derecho de recibir su get, es decir, su divorcio, si ella decide terminar el matrimonio. Si una mujer se casa bajo los lineamientos de la halajá y esa mujer se quiere divorciar de ese hombre, tiene que divorciarse. Ya se quiere divorciar. ¿Por qué? Porque nadie tiene que estar viviendo con una persona obligado. Eso no es verdad. Entonces,
Si una esposa tiene derecho a recibir su get, si ella determina que su matrimonio debe terminar, no siempre puede tenerlo estimulado de acuerdo a lo prenupcial, pero no puede ser dejada cautiva o quedar a merced de tener que pagar un rescate. Es decir, si un hombre no quiere vivir con una mujer o una mujer no quiere vivir con un hombre, ¿no es la verdad que ese hombre tiene que sujetarla ahí a la mala? Si esa mujer no quiere vivir con ese hombre y le pide el divorcio, dele su divorcio. Si un hombre no quiere vivir con una mujer y le pide el divorcio, dele su divorcio, fírmele. Usted no lo va a obligar a que viva a la mala. Eso no se puede. Estamos hablando bajo el lineamiento de la halajá. Imagínese bajo un matrimonio civil. Entonces, una corte judía tiene la capacidad de forzar físicamente al marido para que éste le dé el get a su esposa. Y si él se rehúsa a acatar la orden de la corte, recibe latigazo hasta que acepte. Es decir, es castigado. Sin embargo, la Torá es eterna. Elohim, quien nos dio la Torá, claramente sabía la situación que tendríamos que enfrentar en el mundo moderno. Y no podemos evitar la dificultad que hay en el aspecto técnico. En términos judíos, los judíos de hoy están familiarizados con este concepto sin importar qué rama del judaísmo provengan. El problema de la aguná, ese estado de sujeción involuntaria de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, es uno de los argumentos más comunes que usan para desacreditar el judaísmo ortodoxo y para llamarlo hasta judaísmo medieval. Entonces, hay que confrontar esa pregunta que tenemos por delante. ¿Podemos relacionarnos con la ley que contiene como parte el problema la aguná? Dicen algunos rabinos que la clave para aceptar las reglas de la Torá sobre el divorcio con una mente abierta es la prueba de la arbitrariedad versus la inestabilidad. Entonces, la arbitrariedad, el procedimiento que se debe de hacer y lo inevitable que es que dos personas se divorcien. Siempre va a haber personas que se van a divorciar. Eso no es nada raro. Eso no es nada raro. Uno automáticamente acepta las cosas que considera inevitables sin importar cuán duras y crueles sean. Eso pasa mucho en la vida de uno. Hay cosas que pasan en la vida de uno que uno no lo quiere aceptar, pero es un asunto, no es que usted no quiera aceptarlo, es que eso es un asunto inevitable. A veces pasan desgracia a la vida de la persona que no quiere aceptarla, pero tiene que aceptarla, porque ¿qué otro camino tiene? Así es la vida. Nos desproticamos contra el cáncer o el SIDA, que son enfermedades terribles, pero está más allá de nuestro poder solucionarla. Mire, hay cosas que son inevitables, que usted no va a poder, ni yo tampoco. Por otro lado, nos rebelamos justamente ante el problema cuya fuente es el capricho o la crueldad, ya sea del origen humano o divino. A veces decimos, pero ¿por qué un Dios tan bueno de amor tiene que hacer tal cosa? ¿Y usted quién es para usted cuestionar eso? Cámbielo. Use su poder, use su autoridad, use su poder, el poder que usted tiene, créase su propio Dios usted y cambie las circunstancias. Cambie las circunstancias de su vida. Aduéñese y diga, yo soy Dios ahora y voy a cambiar esto. Cámbielo. Yo le hago el reto de que usted lo cambie. Cámbielo. Cambie la cosa. Use su poder. Como usted es Dios, cambie la circunstancia que usted está viviendo. Diga, no, esto tiene que cambiar. Cámbielo. Cambie la circunstancia. A ver si usted va a poder. O sea, hay cosas que usted no va a poder. Porque usted no es Dios. Usted no es Dios, lamentablemente. No podemos eliminar la tragedia del problema de la aguná en el mundo moderno. Es decir, eso no se puede eliminar. El que el hombre siempre esté tratando de sujetar a una mujer, aunque la mujer no lo quiera, eso no se va a poder resolver nunca.
Siempre habrán hombres que querrán sujetar a la mujer a que viva con ellos a la mala, igualmente mujeres. ¿Por qué? Por el simple hecho de un hombre no aceptar que una mujer ya no lo quiere. O por el simple hecho de no aceptar un hombre, a una mujer que el hombre ya no la quiere. ¿Cuál es el problema? Es tan difícil aceptar eso. Acepte eso y punto. Usted no va a poder cambiar nada. Entonces, podemos demostrar que no es el producto de un capricho o el resultado de una actitud negativa o condescendiente hacia las mujeres. Si se puede demostrar que que esa laguna en que muchos hombres han metido a una mujer y lo sujetan ahí y no le quieren dar el divorcio como una forma de maldad para que no se case, aunque ya hoy en día el matrimonio civil se puede realizar sin el consentimiento del otro, pero aquí en la halajá no. Entonces hablamos en términos de matrimonio en la sociedad modelo hoy en día, comenzando a analizar la forma en que percibimos el matrimonio en el mundo moderno. Antes de comenzar, vale la pena notar que la tasa de éxito de los matrimonios modernos es sumamente baja. En el mundo moderno, la gente tiende a casarse más tarde. Si se casa del todo, más del 50% de los matrimonios terminan divorciándose. A pesar de que el divorcio está en alza incluso en toda la comunidad, sin excluir la judía, los jóvenes del mundo ortodoxo siguen casándose en alto porcentaje. Siguen casándose apenas pasados los 20 años y alto porcentaje de los matrimonios ortodoxos aún dura para toda la vida. Porque la percepción que el judaísmo tiene del matrimonio no es la misma que tiene el occidentalismo. No es lo mismo ni es igual. No hay una cultura. Cuando hablamos en términos de matrimonio aquí en la cultura dominicana, dígame, aquí se le da anuencia al matrimonio. Se está valorizando el matrimonio aquí como cultura. Se está valorizando el matrimonio aquí. Dígame, ¿cuál es el índice de matrimonio ahora mismo? ¿Y cuál es el índice de divorcio? ¿Hay algún lugar en donde bueno, yo creo que los abogados pueden hablar de eso. Pero siempre este problema hay que abordarlo desde un punto de vista cultural, enfocándose en el lugar de origen. Entonces, un matrimonio moderno se supone que es una empresa cooperativa formada para alcanzar ciertas metas comunes, establecer un hogar, concebir y criar hijos y combatir la soledad, dado que hoy en día un mayor grado de flexibilidad en la definición de lo que es un comportamiento moral, el amor y el romance ya no son factores esenciales en la decisión de casarse, porque la gente ya no toma en juego ese asunto del amor, sino más bien los intereses. Y a pesar de que obviamente siguen siendo cruciales en la selección de una pareja apropiada, en esta concepción moderna del matrimonio, cada integrante de la pareja tiene su propia identidad. La cooperación es un asunto de elección y está basada en consideraciones utilitarias. Puede que ocurra una fusión existencial de sus entidades, pero dicha fusión claramente no es parte de las metas de los matrimonios modernos y va en contra de la búsqueda de la autosatisfacción que es tan precisa para el hombre moderno. Hoy en día, la razón por la cual se forman matrimonios modernos, establecer los parámetros de su supervivencia, es muy difícil en esta sociedad. Pregúntele a los jóvenes cuántos de ellos se quieren casar. Ya los jóvenes no se quieren casar. Ya no hay que le hable a los jóvenes de casarse. Entonces quieren tener matrimonios felices. ¿Y cómo van a tener matrimonios felices si no se casan? Dígame. Quieren tener matrimonios estables. ¿Cómo van a tener matrimonios estables? Familias estables, hijos estables, con una buena salud mental, si no es a través del matrimonio. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces las religiones de hoy deberían de comenzar a construir una solución para este problema.
porque cada vez más los matrimonios se están desnaturalizando. Ahora, Israel le dio sus parámetros y cuando se ve el matrimonio a través de las halajá, el asunto es totalmente diferente. Totalmente diferente. Si podemos mirar y ver a otras culturas, nos cuesta estudiar el matrimonio según ciertas culturas para darnos cuenta en qué pie nosotros estamos ahora mismo como sociedad en cuanto a lo que es nuestra concepción del matrimonio. Tan simple como se oye. Por eso, el tipo de hogar que siempre soñaron no está materializando por una falla en la concepción. Es que no puede haber resultado ante algo que usted quiera lograr si usted no tiene claro el concepto que usted quiere alcanzar. Es que para todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que tener un concepto claro de lo que queremos. Que es la parte más difícil en todos los elementos, tener una concepción clara de las cosas. Cuando usted no tiene una concepción clara de las cosas, usted comete muchos errores. Porque usted no sabe qué es lo que usted quiere. Usted no está claro qué es lo que usted quiere. Mire, si usted no está claro qué es lo que usted quiere, usted no va a ir para ningún lado. Usted tiene que tener una concepción. Lo primero que yo le digo a la gente, antes de usted hacer cualquier cosa, analice bien, estudie bien qué es lo que usted quiere hacer para que usted no siga cometiendo los mismos errores. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad en todos los aspectos. Que la gente le gusta meterse en cosas que no conoce. Explorar lo desconocido es una cosa y meterse en lo desconocido sin explorar es otra cosa. Oiga lo que yo le acabo de decir. Explorar lo desconocido es una cosa. Pero meterse en lo desconocido sin explorarlo es otra cosa. En todos los aspectos relacionados a nuestra vida, primero tenemos que tener conocimiento de lo que queremos. ¿A dónde es que me voy a meter? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Pero es tan difícil a gente a veces tener una concepción propia de lo que quiere alcanzar, que por eso es que la gente anda como el barco de aquí para allá, de allá para acá, y no saben. Y yo tengo una frase que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Definitivamente ya llegó. Entonces, el matrimonio es una empresa utilitarista. Y si no cumple con el propósito de su formación, entonces no está siendo funcional. No está siendo funcional. En este tipo de modelo de matrimonio, mantener a la gente atrapada en el estado de casado sería impensable. Y este tipo de matrimonio es recogido por la Torá bajo las leyes que fueron dadas al hombre. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando un hombre deja de amar a una mujer, piensa en eso. Cuando una mujer deja de amar a un hombre, piensa en eso. Se supone que eso debe de ser la ley universal que sustente y que mantenga la unión de un hombre y una mujer, pero no lo es. Los sabios han derivado estas leyes sobre las relaciones matrimoniales a partir de ese versículo. Entonces, fíjense cómo el judaísmo parte desde el punto de vista de la ley dada a Noé, ¿verdad? Para hacer una concepción de lo que es el matrimonio a partir del concepto de la halajá. Entonces, el concepto de volverse una sola carne no pretende denigrar la calidad de la relación formada, porque la Torá considera esta relación algo sagrado y le da una protección legal sumamente seria. Entonces, cometer adulterio y violar de esta manera el matrimonio es una ofensa tan seria como violar el matrimonio halájico. O sea que al fin y al cabo podemos entender algo bien interesante.
Independientemente de que usted se case o no, bajo los parámetros de la halajá, usted tiene que seguir la misma regla que establece la escritura. Lo que el Eterno unió, lo que Dios unió, como dice la gente, no lo separa el hombre. Pero cuando la gente rompe ese principio, quebranta ese principio, ya no hay ley que pueda sostener eso. No lo hay. Entonces, dicho sea de paso, cuando hablamos del matrimonio a través de la cultura, para hablar de conceptos de la bendición, es el tema de la escritura hebrea que toman. ¿Por qué no toman otra escritura? ¿Por qué no dicen, y dijo Siddhartha Gautama, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre? ¿Quién dijo? No, toman esto que está aquí. Entonces, el Rabí Eleazar dijo, una persona que no tiene una esposa es un Adam, un ser humano. Porque está escrito, Él los creó hombre y los bendijo y llamó su nombre Adán en el día que fueron creados. El hombre viene a ser completo cuando tiene una mujer. Mientras no tiene una mujer es incompleto. Porque si no es así, entonces no hubo necesidad de crear a Eva. La concepción de la Torá de un matrimonio va mucho más allá de ser meramente una sociedad. El Eterno le dio al hombre, Adán, una sola pareja casada. Ni la mujer ni el hombre de la especie humana son un Adán que tiene que combinar un hombre y una mujer para obtener un Adán. Claro que no. Un Adán es ya cuando tiene su esposa. Solo. Imagínese usted. Entonces la pareja que se une en un matrimonio se vuelve una sola entidad espiritual ante los ojos del Eterno. Un individuo compuesto que tiene dos cuerpos, pero una alma en común. Eso es lo que dice que lo que el Eterno juntó no lo separa el hombre. Se supone que esas dos almas se unieron y forman una. De hecho, en la concepción de un niño es la unión del hombre y la mujer. Y luego el Eterno pone su rúa. ¿Usted ve? Por eso es que el matrimonio es mucho más allá, o la unión entre un hombre y una mujer es mucho más allá que el intercambio de fluido. Dicha unión es esencialmente espiritual y no física. Tiene más que ver con compartir un alma con la unión de recursos físicos, pero dicha unión solo puede ser forjada con la ayuda del Eterno. En nuestro poder como seres humanos, forjar uniones físicas y alianzas cooperativas, pero está más allá de nuestro poder de unir dos almas en una sola entidad. Esto solo lo puede hacer el Eterno. Por eso es que el matrimonio tiene que tener una directriz, porque si no, lo que hay es apareamiento. La mayoría de las veces que tenemos en esta sociedad son gente que se aparean, y de ese apareamiento surge un producto que le llaman hijos, y usted ve todos los problemas que hay. Por eso es que tenemos esta sociedad así. Porque es que no se ha entendido el concepto del matrimonio. Entonces, ¿hacia dónde va esta sociedad? ¿Hacia dónde va la generación que nos va a relevar? ¿Hacia dónde va? Dígame, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar en los próximos años, la próxima década, las próximas generaciones? Es por eso que nosotros en esta actual generación estamos forzándonos para que nuestros hijos tengan un mejor destino que el que la mayoría de la gente ha tenido. ¿De qué? De vivir una vida en desorden, una vida desorganizada, que a la postrimería lo único que ha hecho es traer personas al mundo, pero sin ningún tipo de orden y sin un tipo de organización. Empero nosotros estamos apelando que nuestros hijos, nuestros niños puedan aprender con la clase que le estamos dando, que entiendan que valorar el concepto del servicio al Eterno va enraizado en una serie de cosas que hay que hacerlo, porque lamentablemente nuestra cultura no nos educa en cuanto a eso. ¿Nos educa la cultura en cuanto a eso? No, no nos educa.
No hay una formación. Todo el mundo quiere ir a la universidad, hacerse ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, pero nadie dice, yo voy a hacer un curso para yo tener una buena elección y formar un buen hogar. De 100 matrimonios que se casan antes de los 10 años, más del 50% se ha divorciado. Antes de los 15 años, otro 25% se ha divorciado. Y cuando vienen a ser los 20 años, un 5% permanece. Porque, ¿cuál es la concepción del matrimonio en la cultura? ¿Cuál es? Dígame, ¿cuál es la concepción del matrimonio en la cultura nuestra? ¿Qué nos enseña la cultura? ¿Dónde está avalado el concepto del matrimonio? En la Constitución. Pero simplemente dice que esa es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, ese matrimonio civil tiene aval todavía. ¿Sirve para algo eso? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué nuestros jóvenes no están en eso? ¿Sabe por qué? Porque la transculturización ha destruido la hegemonía cultural. Entonces, criticamos el hecho de que yo no soy judío, yo no tengo que judaizarme. Pero usted tampoco es americano, se ha americanizado. Aquí todo el mundo se ha americanizado. Aquí está el Black Friday, el que no sé qué. Entonces, esto es selectivo. Usted coja el camino que usted quiera, elija la vida que usted quiera vivir, escoja la fe que usted quiera vivir y que le vaya bien. Pero yo sí creo que si hay una cultura que nos puede arrojar luz en todo, precisamente la cultura hebrea. Tan simple como es. Analice lo que yo le estoy diciendo y haga un paréntesis y analice todo el espectro religioso para que usted vea y busque los fundamentos que sostienen esos elementos que son tan cruciales en la vida de un ser humano, como el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio, la vejez, la muerte. Analícelo, el ciclo de vida. Analice el ciclo de vida para que usted vea. Y analícelo a través del aspecto cultural. Entonces, a Israel se le dio pautas claras, pauta específica. Y este tema de la parashá, que enfoca principalmente lo que es el matrimonio con una prisionera, por eso hay una clara explicación del concepto del matrimonio alágico, noahita, como se le llama, y civil de las naciones. Entonces, hay otros elementos que la parashá habla acerca de la pena de muerte, cosa muy discutida, que cómo es posible que un Dios de amor pueda tener la pena de muerte. Solo hay que preguntarse en dónde se avalan esas naciones donde todavía la pena de muerte está enraizada. Hay países donde la pena de muerte existe. En Estados Unidos, sobre todo en algunos estados. ¿Qué es la pena de muerte? ¿En qué consiste la pena de muerte? ¿Quién impone la pena de muerte? Y luego habla de la devolución de objetos perdidos, empezando de asnos, animales, etcétera, etcétera. Entonces, mañana nosotros vamos a debatir estas cosas. Y yo le invito a todos los estudiantes que van a estar mañana, que usted anote sus preguntas tocante a este tema que es escamoso, el tema del divorcio, porque tenemos la situación de que hay una mala concepción del divorcio por parte de las religiones cristianas, católicas, que no han aprendido el concepto que habla la escritura hebrea, porque esa Biblia, aunque la quieran transformar como quiera, proviene del fundamento hebreo, dada para el pueblo de Israel. De que allí hayan hecho todo lo que ellos han querido, eso es otra cosa, pero eso tiene un fundamento, y ese fundamento está basado
en la Torá, y esa Torá, entonces de ahí viene la halajá, y entonces de la Torá también sacaron un extracto que se llama la Biblia. Entonces, para poder atinar y para poder tener una conciencia clara de lo que son estos conceptos, hay que estudiar las fuentes. Pero esas fuentes, ¿de dónde las vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar esa fuente? ¿En la hermenéutica? ¿En la filosofía cristiana? ¿En la consejería de hoy? No, esas fuentes son judías. Por lo tanto, los sabios de Israel son que saben dar la interpretación a esas cosas. Gústele a quien no le guste. Los sabios de Israel son que saben estos conceptos y ellos, por experiencia de muchísimos años, pueden dar la interpretación correcta. Porque, por eso le digo que hay cosas que hay que verlas a través del aspecto cultural. En el matutino nosotros estamos llevando una serie de cosas que son fundamentales en esos aspectos. Y usted no se imagina la cantidad de gente que me escribe a diario preguntándome cosas y hablándome cosas. Usted no se imagina cuánta gente está interesada en servirle al Eterno, en regresar a sus raíces, en aprender conceptos hebreos, en limpiar sus labios, en pertenecer a Israel como identidad. Y para muestra un botón, en todas las naciones en donde estamos, en donde seguiremos yendo, entonces tal parece que hay un pueblo que estaba en tinieblas y está despertando y está regresando a sus raíces. La respuesta a muchas cosas que usted desconocía están aquí. Están aquí. Pero cada persona sabe lo que anda buscando y cada persona debe de sentarse y reflexionar y ver qué es lo que en realidad anda buscando. Porque si no le va a pasar lo mismo, la misma situación. El orden de los factores no altera el producto. De la misma forma que eran antes de conocer todo esto, es lo mismo aquí. Y por eso es que ya yo he perdido la capacidad de asombro y seguiré viendo personas que vienen, entran y se van. Porque yo he entendido claramente que el último que tiene la última palabra es el tiempo. Y aunque muchos quieren demostrar lo que son, el tiempo se encarga de revelar cómo son. Y eso es algo fundamental en la vida de cada persona. Entonces, mañana seguimos con este manjar. De verdad que para mí es un privilegio el poder estar aquí dando esta introducción. Quisiera seguir, pero este programa va a ser transmitido a través de nuestros canales locales y por eso no podemos abusar del tiempo. Entonces mañana vamos a estar argumentando más sobre estos elementos que tienen que ver con estos temas tan importantes que nos dan a nosotros luz para poder orientar bien a nuestros jóvenes y que los jóvenes a la hora, al momento que se les llegue de tomar esa decisión de formar su matrimonio, puedan hacerlo con la orientación que requiera. Y que cuando vayan a la jupá, a la ketubá, sepan bien cómo tienen que hacerlo. Para eso es que estamos luchando, para salvar una generación que pueda romper esa maldición que hay en la familia. De modo que le invitamos a que usted continúe conectado a este canal, que yo sé que va a ser de mucha bendición y yo sé que usted va a seguir aprendiendo. Así que comparta este video, compártalo y nos veremos mañana a las 10 de la mañana a través de su programa, a través de este
esta sala virtual a través de este canal Raíces Hebreas de la Fe. Laila To, Shabbat Shalom y nos vemos mañana. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom. Laila To. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su